¿Cómo le va? Bienvenido. Cuando hablamos de la educación en la Argentina, siempre hay una referencia especial a la universidad pública, a la educación pública, pero en especial a lo que es la Universidad de Buenos Aires. Por historia, por trayectoria, por lo que ha generado, ¿no? Cuando uno empieza a hacer referencia a expresidentes, agentes de la cultura, premio Nobel, todo esto ha sido el escenario que la Universidad de Buenos Aires siempre entregó para que sus jóvenes se formen y para que sus profesionales sirvan a la Argentina y al mundo a través del conocimiento. Pero también ha habido otra historia de luchas, de peleas, de momentos complicados durante la dictadura, lo que fue anteriormente la persecución a través de distintos procesos militares. La UBA fue de alguna manera y sigue siendo el faro educativo en la Argentina en lo que tiene que ver con lo más excelso y académico que uno puede pensar. Pero también ha sido, como decíamos, el escenario de grandes batallas, batallas hasta de pensamiento, batallas donde muchas veces se encuentran pensamientos diferentes, pero que a través de esa lucha igualitaria, analítica, pensada, desarrollada, no se termina en una grieta. Por el contrario, se termina sumando pensamientos y sumando corrientes culturales. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque en estos meses la UBA ha sido reconocida a nivel internacional una vez más, pero también porque se están cumpliendo 30 años de lo que fue una semilla discutida, peleada, allá por los 80, en el pleno inicio de la democracia, que fue el CBC, el ciclo básico común. Se peleó, se discutió, y para muchos era cosa de un tiempo. Va a ser un par de años, dijeron. Bueno, evidentemente sigue estando presente. Vamos a tratar de saber por qué todavía es necesario el CBC en la Argentina a través de la Universidad de Buenos Aires. De todo esto, hoy en esta edición del Límite 24. Lo más importante eran dos grandes ejes. Primero, el tema de las libertades, las evidentes censuras y restricciones a la libertad, las purgas que habían tenido lugar y los sesgos ideológicos de los programas de enseñanza. Y el segundo eje era la cuestión de las restricciones al acceso y a la permanencia de los estudiantes. Sobre el 85 se manifestó muy claramente que las matrículas se inflaron, no solamente porque el grupo de edad en secundaria y en terciaria aspiraba a entrar, sino porque además había un stock de personas de sobreedad que no habían podido entrar y que querían entrar. Las universidades no podían producir interrupciones o trabas elitizantes o selecciones limitacionistas, sino que tenían que garantizarse a través de la articulación entre los dos niveles que los estudiantes tuvieran una progresión, el título secundario y el inicio de los estudios en la universidad. Hay que hacer un poco de memoria, siempre hay que hacer memoria. Los que tuvimos la posibilidad de participar de ese momento de la historia argentina, recordábamos que veníamos no solamente de la dictadura más sangrienta, sino además de la persecución más violenta. La universidad tenía examen de ingreso, tenía restricciones. Yo recuerdo lo que era la facultad de psicología durante la época de la dictadura, ¿no? En un momento vino alguien y se le ocurrió que tenía que funcionar al lado de la morgue de la facultad de medicina. Allí se daba clase. Esta era la situación, ni pensar en pensamientos sociales, ni en carreras. Bueno, era todo muy estructurado, pero además restringido. Llega la democracia, llega el año 1985 y además de un pedido, había
una postura muy firme en ese momento del doctor Alfonsín, presidente de la Argentina, de decir, la universidad tiene que ser otra, tiene que volver a lo que fue sus inicios. Jorge Ferronato, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, han hecho una muy linda semblanza de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Y sí, el ciclo básico se constituyó en un paradigma innovador en 1984 cuando se ideó y en 1985 ¿Por qué cuando... se idea? Vos que estás desde el inicio. Lo implementamos, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, algunos conocemos la historia, pero siempre es bueno recordar por qué esto no nació. Porque sí, digamos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que todos ingresen a la facultad? Sí, en realidad la dictadura fue muy cruel en todos sus aspectos, pero en lo que hace a los estudios universitarios, ellos pusieron cupos, fueron extremadamente restrictivos y con un examen de ingreso que, a suerte y verdad, realmente era muy subjetivo y ingresaban muy pocos alumnos. Aproximadamente el 18% de los aspirantes podían sortear esos exámenes de ingreso durante la dictadura. Cuando asume Alfonsín en los albores de la democracia, un muy importante grupo de educadores en torno a Raúl Alfonsín de fuerte prosapia reformista, que tenían como bandera la reforma de 1918, plantean la necesidad de abrir las puertas de la universidad a la sociedad en un clima de esa primavera democrática que todos recordamos con cierta nostalgia. Y ahí sí se fue estructurando el ciclo básico común, que basado en 3 patas: inclusión, calidad académica y gratuidad. Bueno, lo que ahora... Jorge, digo, había que tomar en cuenta otro punto, que era cómo llegaban los chicos de esa secundaria, ¿no? Porque era, a ver, era firmar un decreto de decir, bueno, a partir de ahora todo el mundo entra a la facultad. El tema es decir, bueno, ¿de qué manera y qué hacemos con los chicos y cómo llegaban? Sí. Bueno, el ciclo básico contempló esta situación y es por eso que en su currícula puso materias introductorias como introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, o introducción al conocimiento científico, o la propia semiología, que son materias troncales importantes del ciclo básico común, que introducen al alumno a los estudios científicos con un lenguaje científico, introducen a alumnos en la historia argentina y en los problemas institucionales de nuestro país, e introducen a los alumnos en un sistema de razonamiento lógico mediante la lectoescritura. Todo eso fue armándose muy rápidamente, porque esto se decidió entre junio y noviembre y las clases empezaron en marzo y se inscribieron 89.000 alumnos de pronto, de golpe, y no teníamos ni infraestructura, ni bancos, ni sillas, ni pizarrones. Y sin embargo se fue armando, se fue haciendo. Hoy el ciclo básico es el primer año de todas las carreras de la UBA. La UBA, que entre paréntesis, como muy bien comentaste en la presentación, tuvo los 3 premios Nobel de Ciencia. De los 5 premios Nobel, todos pasaron por las aulas de la UBA, pero los 3 premios Nobel de Ciencia que tiene Argentina fueron egresados e investigadores de la UBA, que nos da cierto orgullo decirlo, porque son datos importantes que marcan el historial de una institución educativa tan notable como la Universidad de Buenos Aires, que está pronto de cumplir los 196 años, ¿no? Hay pocas instituciones argentinas que tienen esa extensión en el tiempo. Hablábamos para volver un poquito al CBC. La idea inicial del CBC era, bueno, comencemos a nivelar para arriba, demos nuevos conocimientos, demos nuevas corrientes. Y por eso en ese momento, vos, insisto, estás desde el inicio, lo hemos charlado además porque nos conocemos hace muchos años. En algún momento se decía, esto va a ser por un tiempo. Sí, todavía se dice eso, pero el CBC es muy fuerte. El CBC es muy fuerte, muy importante. ¿Por qué hoy sigue siendo necesario el CBC? Sí, sigue siendo muy importante el CBC por múltiples razones.
La primera razón porque hace una bisagra articuladora entre la escuela media y la universidad, que cada vez es más necesaria, habida cuenta que nuestros jóvenes están perdiendo en gran medida el hábito de la lectura. Está como salió hace muy poco, varios informes al respecto que decían que los chicos llegan prácticamente sin comprender textos, que les cuesta muchísimo leer, pero les cuesta hasta por momentos escribir, desarrollar un texto. ¿Es tan así, digamos, esto es lo que ustedes reciben? Es así. Nosotros tenemos computado que entre un 18 y un 25% de nuestros alumnos tienen dificultades severas a la hora de comprender los más elementales ejercicios de matemática. Tratar de razonar un texto o de leer un texto y lograr poner las ideas centrales del texto, el argumento central del texto les cuesta muchísimo, no tienen el hábito de la lectura y bueno, sobre esos alumnos estamos trabajando intensamente con talleres de lectoescritura especiales, ¿no? Que dictan ¿Te llevó semiólogos. esto, digo, a vos y a tu equipo en la Universidad de Buenos Aires a replantearse que ya el CBC tenga que darle una vuelta más, sumarle algo más para poder siempre, equilibrar? Todos los años hemos sumado. El CBC no ha sido un organismo académico estático, siempre fue muy dinámico y muy ágil para recibir y recepcionar cuáles eran las distintas dificultades que nos presentaban en cada año académico nuestros alumnos. Tenemos docentes muy avesados, con muchísima experiencia inclusive en alumnos de esa edad, que es una edad conflictiva, porque son entre los 17 y los 20 años, adolescentes con intenciones de estudiar, con intenciones de progresar, pero sin los conocimientos básicos necesarios y en consecuencia tratamos de brindárselo. Y ahí a partir de distintos mecanismos que hemos ideado desde el 90 hasta aquí, de articulación con la escuela media, entre escuela media y universidad, hemos logrado avances importantísimos. Inclusive hemos construido distintos programas en cada una de las materias a efectos de ver cuál era el mejor camino para acceder a estos jóvenes con dificultades y cómo podemos contenerlos y para que ellos sigan estudiando, sigan sus estudios universitarios. Y hemos tenido éxito, y hemos tenido un éxito importante. Y a su vez, nuestro principal objetivo es que no abandonen, pero sin bajar el nivel. Jamás la UBA bajó el nivel, siempre tenemos una vara muy alta en ese sentido y exigimos, estudiar no es fácil, exigimos, hay distintas dificultades, tienen ejercicios, pruebas, todo tipo de presentaciones para tratar de aprender los conocimientos que nosotros consideramos básicos para poder acceder al segundo ciclo. Bueno, ahí estamos trabajando, el CBC se ha modificado su currícula, está modificando. En este momento hay una muy importante encuentro que ya lleva casi todo estos últimos 3 meses, que está organizado por la dirección del CBC y la Secretaría Académica de la UBA, de reforma curricular del CBC. Estamos revisando materia por materia en comunidad, en conjunto con las facultades, con las 13 facultades, con los secretarios académicos de las 13 facultades, que ellos nos dicen a nosotros cómo detectan ellos los alumnos que nosotros le enviamos al segundo ciclo. Y nosotros trabajamos a su vez con los directivos de la escuela media para informarles de cómo recibimos nosotros los chicos que nos manda la escuela media. Y hay un diálogo. Y mientras que hay diálogo en educación, todo es posible. Jorge, la última. Algo que también me parece es importante mencionar tiene que ver con las sedes que se fueron generando, ¿no? Porque muchas veces una de las dificultades que tienen nuestros jóvenes tiene que ver con la distancia, con el costo económico, con el hecho de decir, bueno, hasta que defino qué es lo que voy a estudiar, hago un CBC, perfecto, pero lo tengo lejos. ¿Por qué esta idea de ir armando sedes de CBC? Sí, en realidad la idea no salió del CBC, tampoco salió de la UBA. La idea
salió de los requerimientos que los distintos municipios y los distintos intendentes recibían de sus propias comunidades, que le pedían al intendente que interceda ante la UBA para que abriera una sede del CBC, porque querían tener a sus adolescentes y jóvenes al menos 1 o 2 años más, para que su primera aproximación con la universidad la hicieran en un territorio menos hostil, que es la gran ciudad. Porque además hablamos de miles, digo, miles, vos sos vecino de la zona norte, Sí. conocés San Isidro, Vicente López, digo, el otro día me daban cifras, ¿no? Me decían 2.000 chicos, por ejemplo, en Vicente López. Vicente López, estamos en este momento haciendo una encuesta en todas las escuelas públicas y privadas para determinar con exactitud cuántos alumnos estarían dispuestos a estudiar en la UBA y qué Pero hoy carreras. tenés estudiantes ya. Tengo estudiantes, tengo 1.900 estudiantes con el código postal de las localidades de Vicente López. Solamente Vicente López, digo, tomá otros miles de San Isidro, otros miles de San Fernando. En San Isidro hay 3.000. Digo, esto es una población que encuentra mucho más cercano a la posibilidad de su primer contacto con la universidad. Digamos que en la zona de Vicente López, en la zona de San Isidro, tanto no se refleja porque está muy cercana a la sede Drago, muy cercana a la sede de Ciudad Universitaria. Pero nosotros tenemos sedes en Mercedes, que está a 100 kilómetros, o tenemos sedes en el municipio de La Costa o en Villa Gesell, que están a 400 kilómetros. Tenemos sedes en Varadero o en Bragado. Y ahí nosotros nos damos cuenta el beneficio que le damos al padre que quiere que su hijo progrese, que quiere que su hijo estudie en la Universidad de Buenos Aires, de tenerlo un año más cerca de ello y que haga su primera experiencia en Varadero, en Bragado, en Chivilcoy, en Mercedes. Y bueno, nosotros vamos con mucho gusto, siempre y cuando el intendente y el rector se pongan de acuerdo en cuanto a puntos centrales que tienen que ver cómo se financia toda esta situación. Siempre se han puesto de acuerdo. Y acá en Vicente López, vuelvo a repetir, estamos haciendo una encuesta en todos los colegios para determinar con exactitud cuántos alumnos podríamos tener para el año 2016 en el ciclo básico común. Gracias por haber venido. No, un gusto, es un placer verte, hacía muchos años que no te veía y te felicito por el programa y que además que te acuerdes de que la educación es importante, que te dediques un poco a la educación. Alguna cosa estaremos haciendo seguramente. Con mucho gusto, yo estoy a disposición y tengo toda mi organización a tu entera disposición. Gracias, Jacob. Un gusto. Nos vamos al corte y después vamos a charlar con alguien que también es docente y vamos a hablar un poquito más de la Universidad de Buenos Aires, porque siempre es interesante esta historia. Cuando uno se forma en un lugar, cuando uno desarrolla su actividad, y después cuando llega al rol de docente, ¿no? Cuando dejó el lugar de alumno al de docente. Va a estar con nosotros charlando, así que quédese. Después de la pausa seguimos con mucho más.